Bueno, mi nombre es Diego Leonardo Morano, soy de la ciudad pueblo de Inriville, provincia de Córdoba, departamento de Marcos Juárez. Soy veterano de Malvinas, soy clase de 1962, de diciembre del 62, por lo tanto hice la colimba, el servicio militar con la clase 63 y para eso teníamos que pedir prórroga porque el colegio técnico en aquellas épocas eran de 6 años. Así que no hice la colimba con la clase 62, sino con la clase 63. Y eso implicó que el destino me lleve a Malvinas. Para acceder, entre comillas, al servicio militar, tuvimos que ir a revisación a Holberg, a Río Cuarto. Éramos 5, fuimos 5. Y ahí empieza el destino, la bifurcada, digamos, que de los 5, 4 se salvaron. De ahí, como todos los cordobeses, fuimos a Córdoba, nos subieron en un avión. Ahí empecé a conocer todos los medios de transporte, porque yo tenía una mini bicicleta en aquella época, y empecé a conocer el tren, el camión, el Unimog, el avión, en fin. De ahí fuimos hasta Comodoro Rivadavia, y en el centro de la provincia de Chubut está Sarmiento, el Regimiento de Infantería 25. Así que desembocamos un 2 de febrero de 1982 como civiles en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 25. Y ahí empezó la vida militar. A todos nos dieron ropa de fajina y nos designaron a cada una de las compañías, la compañía A, la B, la comando, la servicios. Y a un grupo de personas nos eligieron. El que nos elige fue Roberto Esteves, que fue mi jefe hasta que él cayó en el combate de Darwin, que lo tengo acá la única medalla que yo siempre llevo. Las otras las tengo por el lado de adentro del corazón. Nos eligen a 40 personas que íbamos a hacer una instrucción diferenciada, y así fue. Bueno, después hicimos algunas instrucciones nocturnas y después íbamos a hacer un curso de comando que nos iban a permitir salir como oficiales de reserva al terminar el servicio militar, y si queríamos engancharnos como subteniente de reserva. Bueno, esto fue medio rápido de contar para hacer algo que me parece que es sumamente interesante, que es lo que pasó en Malvinas, porque lo común en todo es que todos hicimos la colimba. Pero en Malvinas cada uno tuvo una vivencia. En un momento determinado nos dicen que tenemos que ir a la Plaza de Armas y nos empiezan a nutrir de un uniforme aligerado con armas de verdad. Y nos dicen que se iba a hacer una compañía especial, que íbamos a hacer ejercicios en Río Mayo, en la parte de la cordillera. Íbamos a ir a un ejercicio. Pero cuando nos dicen ejercicio, bueno, sí, danos bala de fuego, no, nos daban bala de verdad. Y ahí ya empezamos a decir a dónde vamos, hacia dónde vamos, en fin. Eso fue un 27 de marzo y se arma la compañía C del Regimiento de Infantería 25, que no existía. Estaba la compañía A, la B, la comando, la servicio, y Seineldin arma la compañía C, que estaba compuesta de 3 secciones: la sección Bote, la Romeo y la Gato. Yo era integrante de la sección Bote, mi jefe era Roberto Esteves, Roberto Toto Esteves. Esas 100 personas fueron subidas, los primeros, a unos Unimog, y de ahí nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Nos suben en un avión, sentados, y volamos hacia Bahía Blanca, al aeródromo de Punta Alta. Y en el viaje, en el trayecto, yo me entero que íbamos a Malvinas porque estaban hablando ellos ahí. Esto yo se lo cuento a mis compañeros. Es muy difícil ser autorreferencial en cualquier charla, porque mira, este tipo se autorreferencia permanentemente. Yo hablo mucho de mi sección,
en plural casi. Y cuestiones puntuales que yo he escuchado, como los otros compañeros también lo hicieron. Esto es un común de la sección bote, porque Esteves nos hizo como si fuéramos un puño todos juntos y ser el espíritu de cuerpo. Hoy seguimos juntos. Aterrizamos en Punta Alta y fuimos la sección, la compañía C del Regimiento de Infantería 25 fue parte de la flota que fue a recuperar nuestras islas. No invadió, fuimos a recuperar nuestras islas. Nos suben al Almirante Iriza y la flota zarpó hacia Malvinas en busca del día D, que era el desembarco. Que teóricamente iba a ser el 1 de abril, pero después nos agarró en el trayecto una tormenta. Yo tengo muchos compañeros en donde vivo, estoy viviendo en General Pico, provincia de La Pampa, que son sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y cuando ellos dan las charlas dicen mar 8, mar 9, mar 10, y uno no sabía nada. En realidad son olas de 8, 9, 10 metros, que nos pegó una zarandeada, una tormenta tremenda. Nosotros estábamos en la bodega del Almirante Irizar y en unas placas que se movían, y bueno, ahí la gente vomitaba, no teníamos para mirar el horizonte, o sea que algunos son de mar, otros de tierra. Yo en mi caso soy bien de tierra, entonces vomitaba y no comí en todo el viaje, sino hasta el último. Cuando íbamos de viaje, una de las anécdotas que hay para recuperar Malvinas era que nosotros no habíamos logrado hacer la jura de la bandera. Entonces Esteves improvisa junto con Martín Torre, con el cura, una jura de la bandera, digamos, precaria, porque teóricamente íbamos a entrar en combate sin haber jugado la bandera. Vamos viajando y llegamos al día 2 de abril, donde en ese movimiento que nos agarra la tormenta, se rompe una de las lingas que iba agarrado el helicóptero se rompe. Entonces, para desembarcar en Malvinas no lo logramos hacer a tiempo, así que cuando llegamos ya vimos que flameaba la bandera argentina. Desembarcamos en el aeropuerto, ya estaba asegurado. Una vez asegurado el aeropuerto, vienen los Hércules trayendo al Regimiento de Infantería 25. Bueno, marchamos ahí con nuestras cosas hasta el aeropuerto, hasta el puerto. Y ahí nos embarcamos hacia nuestro destino final, la compañía C del Regimiento de Infantería 25. El destino final fue Darwin, Pradera de Ganso. Vamos hasta Darwin, después algunos van a Bahía Fox y nosotros desembarcamos en Darwin. El buque atraca y se empiezan a bajar las cosas. Cuando empiezan a bajar las cosas, desde arriba empiezan a tirar los bolsones, esos bolsones que llevábamos con nuestra ropa, y tengan cuidado que no se caigan al agua, Cuando tiran un bolsón, a mí se me cae al agua y Esteves dice, seguro que es el mío. Dicho y hecho. El bolsón de Esteves ahí ya me degradó. Y a esto voy, que cada uno de nosotros tiene una visión aún estando en el mismo lugar. Tengo un compañero, Daniel Ambrogio, que dice que el bolsón se le cayó a él. Y yo aseguro que se me cayó a mí. Y los dos tenemos esta versión. Hay personas que han combatido uno al lado de otro y uno vio una cosa y otro vio otra. Y se sigue discutiendo y los dos aseguran haber visto, porque eso nos quedó a nosotros. Cuando llegamos, vamos a la escuelita. Yo me acuerdo que llegamos vestidos de militares, con el arma al hombro, y en un lugar como la biblioteca estaban los chicos en la escuela. Y yo me acuerdo de esa mirada, y esa mirada la deben tener todavía en la retina. Entonces eso también es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, porque por el hecho de que es irruptiva como diciendo, ¿qué hacen ustedes acá? Al principio nos alojamos y estábamos cómodos en esa escuelita.
y la sección de Bote se alojó ahí, y la Gato y la Romeo en Pradera del Ganso, con otras misiones. Y con el tiempo, Esteves designó grupos. El grupo mío estaba al mando del cabo primero Olmos. A nosotros nos designaron cruzando un puentecito y mirábamos de Pradera del Ganso hacia el norte, hacia Darwin. Teníamos que vigilar esa zona. Así que ahí construimos nuestras casas. O sea, a ver, cuando hablan de pozo de zorro, es un estándar el pozo de zorro que tiene una cierta altura, la tierra que sacás la pones como parapeto para poder levantarte, disparar y agacharte. Pero en realidad lo que construimos fueron nuestros hogares y eso nos salvó la vida. ¿Por qué? Porque por los bombardeos, etcétera, etcétera. Estábamos como en el regimiento, hacíamos guardia, uno hacía guardia, el otro descansaba. Y en el día a día teníamos nuestra misión. La mía, cuando al principio, era ayudar a la enfermería de la Fuerza Aérea. Llega la Fuerza Aérea al lugar, llegan sus pucarás, llega la gente que iba a estar a cargo de la Fuerza Aérea. Y me dice, bueno, usted vaya y sea camillero en tal o cual lugar. Y yo en esos 2 o 3 días la pasé bárbaro. ¿Por qué? Porque no hacía el régimen de infante. Muy piola los médicos, y cuando Esteve vio que nosotros estábamos aflojando, nos sacó sonando. Otra vez al infante. El infante es el recién nacido, el infante de 17, 18 años. Cuando decían pobres pibes, pobres que eran tan chiquitos. Si yo hubiese ido a esta edad, me muero en la trinchera. Porque tengo alergia, porque me resfrío. O sea, la palabra infantería viene de infante. San Martín tuvo su primera guerra a los 15 años, qué sé yo, por ejemplo. Si yo hubiese ido, o hubiésemos ido con más edad y vivir en el estado que vivíamos, bajo tierra y con lluvia y mojados, no sé si hubiese caído antes del combate. Y eso nos hizo resistente. Antes de irnos nos habían puesto unas vacunas que no sabíamos de qué era, pero estábamos bien y teníamos un estado físico excelente. Vienen los ingleses que no vienen. Nosotros la verdad que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Comentábamos entre nosotros. En una oportunidad tuve una de las misiones que nos fueron encomendadas, eran cortar las comunicaciones con el grupo de ingenieros, porque un grupo de ingenieros se quedó con nosotros, del regimiento, y ellos establecieron una antena radiooperadores que a través de los radiooperadores podíamos hablar a nuestras casas. Así que en una oportunidad yo pude hablar a mi casa por la radio. Se cortan las comunicaciones de todas las estancias, los equipos los toma el grupo de ingenieros, arma en la escuelita, en uno de los trípodes, unas antenas, y a partir de ahí podemos hablar al continente. ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces te preguntaban, ¿usted con quién se puede comunicar? Y yo con la familia Villarroel, que a media cuadra de casa tiene un teléfono. No sé cómo hicieron para averiguar el teléfono, no sé cómo hicieron, pero yo pude hablar por teléfono con la radio. Después podíamos escribir cartas, mandándole carta a nuestros padres. Le decíamos, bueno, yo estoy acá en la latitud, longitud, al lado. Entonces esas cosas las tachaban para que no aparezca, porque estábamos dando... O sea, lo primero que se deforma en cualquier guerra es la verdad. Actualmente pasa exactamente lo mismo. Así que al principio estábamos bien, bueno, hasta que en un momento de que estábamos comiendo polenta, un guiso, yo creo que fue polenta, se produce el primer ataque de los Harrier. Y ahí fue el 1 de mayo, ya casi un mes viviendo ahí, y ahí nos dimos cuenta que estábamos en efectivo combate. Las primeras bombas que cayeron mataron a 12 personas de la Fuerza Aérea, que era el lugar donde estábamos nosotros alojados. O sea que viviendo, si nosotros no hubiésemos quedado ahí, muchos ya hubiesen caído. Entonces nos salvó la vida el hecho de estar en el terreno. Así que ese fue un golpe bravo para
para todos. A partir de ese momento empezaron los bombardeos, la molestia nocturna de tirar bengalas. Entonces uno también se activa y se pone en esa cuestión de dormir menos, de estar con estrés y de hacer cosas de trinchera y esperar el desenlace y qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces también la comida empezó a escasear y nosotros cuando llegamos ahí, por ejemplo, la gente de la escuelita tiene una gran huerta con cereales, con cultivos de verdes, de hortalizas. Había nabo, por ejemplo, que acá lo fumigan y allá lo comíamos. Bueno, todas esas cuestiones. Después, lo que podíamos, había mejillones en la costa y los sacábamos y comíamos mejillones. Las abutardas, que al principio eran mansas, pero después se avivaron que era como las balas de las liebres, viste, que al principio te dan, bueno, ahora disparan. Bueno, pasó lo mismo. No tuvimos muchas posibilidades de carnear ovejas y esas cuestiones, por lo menos en el grupo mío. Y compartíamos lo que había. A ver, estábamos en un lugar, no estábamos en Puerto Argentino, estábamos en un lugar donde la provisión llegaba a Puerto Argentino y después la llevaban a Darwin. Llega el Regimiento 12, que le pegaron un baile bárbaro, que lo traen de Corrientes, en tren, con 40 grados, 50 grados, no sé cuánto, en calor, lo llevan hacia Comodoro Rivadavia, le dan la primera orden de vigilar el continente, después los mandan para las montañas, para los Andes, y al fin, después lo hacen cruzar. Entonces llegaron ellos, pero no llegó el armamento. Bueno. Y a ellos le ordenan vigilar el istmo, o sea, la isla está casi partida en dos, Darwin y Pradera de Ganso están en un istmo, y vigilaron el norte del istmo, porque si venían desde el norte. Y efectivamente, Inglaterra se embarca en el estrecho San Carlos. Estos muchachos, en vez de atacar Puerto Argentino, deciden hacer un ataque a Darwin para obtener una victoria rápida. Hay un libro que es emblemático, se llama No Picnic, donde el comandante relata lo que sucedió y cómo sucedió, que no fue un picnic. Y de eso estoy orgulloso de mis compañeros. La verdad que el Regimiento 12, a pesar de todos los pesares que tuvieron, de mala alimentación, de vivir casi 2 meses en traslado, de traslado en traslado, de estar más lejos incluso que nosotros, que ya estaban bien en el frente, empezaron a combatir con el enemigo, con el 2 para inglés, una de las fuerzas elite. Y ahí, bueno, se trenzan los combates y el Regimiento 12 va retrocediendo. Nosotros, estando en la escuelita, le ordenan a Esteban hacer un contraataque. Así que bueno, nos reúnen y dice, bueno, llegó el momento para nosotros, el momento tan esperado para nosotros. Y cuando dijimos así, bueno, cagamos. El desenlace. Y en ese momento dijimos, bueno, ya está, ya tenemos que pase lo que tenga que pasar. Nosotros sabíamos que no íbamos a retroceder. Incluso, yo creo que estoy vivo porque muere Esteves, porque si no, no hubiese rendido la posición. Marchamos en una noche cerrada hacia el norte. Yo creí al principio que habíamos caminado 4 kilómetros, así, en terreno fangoso, si vos ibas por los caminos, estaban asentados los caminos, pero cuando cruzando era otra historia. O sea, esquivamos el campo minado que teníamos enfrente. Después, con el tiempo, algunos regresaron a Malvinas y me ubicaron geográficamente, y caminamos aproximadamente unos 1500 metros a llegar a los 2 montes de Darwin. Hay 2 montes en Darwin, con el establecimiento a la derecha y una bahía. Bueno, llegamos a un lugar
donde hay unas posiciones en los dos montes, y llegamos al monte de la izquierda, al monte Darwin de la izquierda. Usted imagínense dos montes uno al lado del otro, con una quebradita en el medio, y se encuentra con una sección servicio del Regimiento de Infantería 12, al mando de Pelufo. Pelufo lo recibieron para mandarlo a Malvinas, y no conocía casi ningún soldado de los asignados. Y llegamos ahí, y cuando Esteves pregunta quién estaba... Esto lo cuento porque yo estaba cerca de él. Pregunta quién estaba al mando. Pelufo, salen a hablar ellos, y nos ordena desplegarnos así en línea hacia el frente, hacia el norte, digamos, todos mirando hacia el norte. Y cuando llegamos en esa situación, que estábamos, bueno, parados ahí, se divisa contra el mar de noche, pero se reflejaba el mar, una columna que venía caminando bien pegadito al mar, así, por toda la... Y Esteves le pregunta, ¿esa es propia tropa? Este fue el diálogo que yo tengo en la mente. ¿Es propia tropa? Sí, es propia tropa, es la gente del 12 que se viene replegando. ¿Por qué no manda 2 soldados a ver de qué se trata? Cuando estos 2 soldados van, se arma el zafarrancho de combate, son abatidos. Algunos llegamos a los pozos de las posiciones donde estaba el Regimiento 12 y no pudimos llegar al otro lugar, al otro monte, porque hubiese sido más interesante tener esa perspectiva. Fue así que de a poquito nos fueron rodeando. Bueno, y ahí empezó el combate, el zafarrancho de combate. El combate duró, no sé, entre 4 y 6 horas. Uno dice 5, otro 6. Lo que sí está escrito en el libro, que retrocedieron 3 o 4 veces, dicho por ellos. No estábamos aferrados. Aferrados significa que vos estabas así y esperando que termine la cosa. Combatimos. Tengo uno de mis compañeros que dice que con lo que teníamos hicimos lo que pudimos, pero nos quedamos sin munición en ese combate. Algunos de mis compañeros que no tienen tanta prensa como otros sí, los he visto combatir cuerpo a tierra. Le voy a poner nombre: Orellana, que es de Río Tercero, disparando su FAP, y otros compañeros que no llegaron a los pozos de Zorro combatieron cuerpo a tierra y fueron los más heridos y los más caídos. Así que ahí caen mis compañeros. Y Esteves empezó a dar orden a dirigir la artillería, y era de noche. Y una de las cosas que nos habían enseñado que había que disparar al fogonazo del enemigo, porque no teníamos visores nocturnos nosotros. Pero cuando vos asomás la cabeza, ves el fogonazo de frente, pero viene la bala. Entonces, si ves el fogonazo, tenés que agacharte, y tu compañero se tiene que asomar y apuntar hacia ese fogonazo y combatir de esta forma. Bueno, así lo hicimos en mi pozo. Digo mi pozo porque era un pozo que llegamos. Así lo hicimos durante todo el combate. Al principio éramos 6. Digo 6 porque en uno de los soldados del 6 llega corriendo con 2. Y ahora, bueno, voy a hacer gráfico. Va a sonar un poco violento, pero es la guerra. Llega con un tiro en cada pierna y se desangra en nuestra posición. Ellos tenían casco, nosotros teníamos boina. Este soldado cae y éramos 6 en un lugar que era de 1,20 m por 1,80 m, y ya los 2 soldados, a ese soldado lo sacamos. Creo que también nos salvó la vida porque los cargamos y los sacamos, limpiamos un poco el pozo con una pala Lineman, que había sangre en ese lugar y no, medio que resbalábamos. Y había atrás 2 soldados del 12 que estaban aterrados, aferrados, se ve que ya venían aguantando. Y luego de animarlos,
nos servían de recarga, nos cargaban Así que teníamos las armas nuestras. En mi poste estaba Sergio Zavala, Daniel Ambrogio y yo, de mi sección. Y estas dos personas, estos dos soldados que yo no les sabía el nombre. Gracias a Dios ahora ya me pude comunicar con ellos. Y estos dos soldados nos ayudaron a cargar. Y ahí empezamos a combatir hasta que en un momento cae uno de los morterazos y a Daniel se tira para atrás y se agarra a los oídos. Y yo creía que se le habían reventado los tímpanos y entonces él quedó fuera de combate. Así que teníamos a Daniel que estaba herido y estos dos chicos que nos estaban ayudando, estos dos soldados, y combatíamos con Sergio Zavala, uno al lado de otro. Y en un momento, el que combate, póngase el casco. Yo me había puesto el casco de uno de ellos ya, y Sergio Zavala no se había puesto el casco, y se puso el casco. Yo digo que se lo puse yo. Y estábamos combatiendo así, y en un momento él se asoma, y una bala de un francotirador, seguro que estaba esperando, le entró por el centro del casco y lo hirió en la sien. Herido Sergio, dice, me dieron gringo, los cascos tenían una cinta y unos paquetes de curación que se llamaba, que era una gasa. Entonces yo lo vendé, se puso el casco y siguió combatiendo. Ambrogio llevaba 6 PAS PDF y también los disparábamos. Porque ¿qué pasaba? Teníamos nuestro armamento, pero teníamos el armamento de los otros 4. Así que teníamos las armas, teníamos un FAP dispuesto permanentemente. Y en el libro de Oscar Tevez, y esto lo digo sin falsa modestia, y a veces lo empiezo a decir ahora porque está escrito, yo no lo escribí. Uno de ellos, el Mencho Lencina, dice, la puta cómo tiraban estos pibes. Entonces yo ahí dije, después de 38 años, digo, me tengo que contactar con esta persona. Y me contacté. Así que una gran alegría, y estamos en contacto. Y Lescano, que era un chaqueño, no lo puedo encontrar por ningún lado. Así que si Lescano me estás viendo, contactate por favor. Yo tengo sonidos, tengo humo de colores, si cierro los ojos lo estoy percibiendo. Tengo el sonido de los bombazos que salían de la fragata, y eran 3, tum, 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 hacían, y esta caía adentro, pum, y explotaban. Creo que la turba ha salvado a mucha gente no morir por la esquirla, porque la turba, o sea, al no ser piedra, la turba ha salvado, ha amortiguado esas situaciones. Creo, qué sé yo, me imagino. Saco cuentas. Y agradezco a la turba a lo mejor. Esos sonidos los tengo bien presentes. Y cuando se empieza a aclarar, que se empieza a poner de día, se empieza a poner más lindo para nosotros. Porque se empiezan a ver las antenas de las radios, se empiezan a ver movimientos de cascos. Ellos en vez de estar al frente nos empiezan a rodear por acá, nos empiezan a rodear por allá, entonces vos los veías que se dispersaban, entonces en vez de disparar para el frente ya disparábamos entre nosotros. La artillería nuestra que venía, la de ellos, no sabía qué bomba es la que caía, si era la nuestra o porque, bueno, Esteves cae herido, tenía 2 heridas, después le muere con un tiro en el pómulo y la radio también deja de funcionar. Estas situaciones de la artillería propia que no sabíamos dónde estaba disparando. Y yo me imagino que en cada una de las posiciones que se combatía pasaba lo mismo. Lo que nunca pasó por nuestra cabeza fue replegarse. Nunca. Muere Esteves, se empiezan a sentir los heridos de un lado de otro, el tema de la no munición, y Pelufo también estaba herido, yo me entero que estaba herido después. Y por ahí, estando en combate, vemos flamear un trapo blanco
Y ahí teóricamente termina el combate. Bueno, cuando yo me levanto, que tengo todo el correaje, un inglés estaba ahí a 5 metros ya apuntándome. Fue la verdad que una cosa brava. Somos tomados prisioneros. No lo hago largo porque todos pasamos por la misma visión. El 28 termina el combate. Somos tomados prisioneros, nos ponen cuerpo a tierra, nos patean la cabeza para que no miremos, pasan los pucará, nos bombardean a nosotros. Pasamos la noche, esa sí fue una noche durísima, porque pasamos la noche con nuestros caídos y nuestros heridos, asistiéndolos. Ahí fallece Horacio Giraudo, cae, que estaba sufriendo, los poníamos en el fuego y los sacábamos para calentarnos. A los heridos los llevan primero y a nosotros nos dejan el 29 durmiendo en una casa hasta que nos trasladan en helicóptero hasta San Carlos, al campo de prisioneros. Ahí empieza otra cosa. Nos aliviamos porque no sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a llevar para acá o para allá. Y ahí pude ver cómo los médicos argentinos e ingleses atendían a heridos ingleses y argentinos. Ya estaba procediendo el tema del tema de la Cruz Roja. Y al cabo de un tiempo, que no sé cuánto, del 28 de mayo al 13 de junio que llegamos, fuimos trasladados en una barca de desembarco, una lancha de desembarco, a un gran barco que se llamaba el Norland Hull. De ese barco, que estamos 4 por camarote, que cuando nos descambiamos, yo estaba con el Eric Langer, Oscar Ledesma, Carlitos Brión y yo. Cuando nos bañamos, que nos desnudamos para ver, mirá cómo estás, y mirá cómo estás vos. Ahí nos dimos cuenta lo que nos habíamos pasado. Llegamos a Montevideo, en Montevideo a 2 barcos. Esos barcos iban hacia territorio argentino, hacia Buenos Aires teóricamente, y había mucha gente para esperarnos, para abrazarnos, que es lo que nos faltó. El abrazo de contención de una ruptura de cualquier ser humano es fundamental. No hay que pegarle así, hay que abrazarlo. Entonces uno se siente mejor. Y eso nos faltó. Vamos a Campo de Mayo. En Campo de Mayo nos dan de comer, nos acomodaron. A la semana vinieron a visitarnos familiares y amigos. En Campo de Mayo ahí hacen una nota a 6 o 7 de nosotros y nos dicen que teníamos que dar un mensaje positivo. A mí me dijeron que yo tenía que mandarle un mensaje a mi novia diciendo que estaba bien. A otro le dijeron vos haces tal cosa. Bueno, que nos estaban vigilando de atrás. Señores, vamos a reiterar una nota que ya compartiéramos con ustedes en el decurso de la semana anterior. Tiene que ver con el regreso de soldados desde el sur a nuestro Campo de Mayo. ¿De dónde es? De provincia de Córdoba, en Riville, provincia de Córdoba. Pero acá hay una mayoría de cordobeses. Generalmente los regimientos de infantería 25 somos todos cordobeses. ¿Tiene parientes dónde en este momento escuchándole o viéndole? ¿Usted? Parientes, bueno, tengo parientes en mi propio pueblo, en Riville, Córdoba. ¿Quién estará viendo en este momento? Espero que mi novia. ¿Qué le diría a su novia? Que me espere que pronto... Mírele a la cámara, por favor. Que me espere que pronto voy a estar con ella. Y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen. Gracias. A ver, el contexto. Estábamos en un gobierno de facto. El contexto era ese. ¿Quién se animaba a hablar? ¿Quién se animaba a decir tal o cual cosa? Bueno, ¿y quién se animaba de nuestros familiares de Rivilla a preguntarnos porque tenía miedo que nos pase algo? Si había desaparecido y algo habrán hecho. Digo, esa era lo que uno escuchaba en esa época. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Eso nos costó más de 600 caídos. Insisto con ese tema. El abandono de personas. Nos faltó el abrazo. Y nos mandaron al regimiento. Mis padres ya se habían enterado que yo estaba vivo porque un amigo mío fue a verme. Fue a ver si me encontraba, en Campo de Mayo, volvió enseguida, ya le dijo a mi vieja y a mi viejo que no estaba en ese momento, estaba trabajando en otro lado, eran épocas duras, que estaba con vida. Nos fuimos hacia el regimiento
Y ahí nos reencontramos con los que nos faltaban. Nos faltaban nuestros caídos, que eran 12, y nuestros heridos. Algunos estuvieron 8 meses, otros 9, otros 4 meses en reparación. Y nos dan una licencia. Nos venimos de licencia, regresamos al regimiento y nos dan la baja definitiva. Así que nos vinimos de baja y empezó nuestra vida civil, entre comillas, hasta que cada uno se fue acomodando cuando vos ponés los melones en un carro y en el camino algunos se reventaron y otros acá estamos. En la vida civil, yo la verdad que a mí me costó mucho hablar, después de 10 años empecé a hablar. Y el agradecimiento que tengo es, por supuesto, a mis allegados, a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a la que me brindó contención, a mis amigos, que no se animaban a preguntar y preguntaron hace 2 años atrás esta parte. Y en especial a los psicólogos míos, que fueron las aulas y los alumnos, que nos permitió contar esta historia en vivo y en directo para 15, 20, 30, 40 personas. Y a la educación, a las escuelas, porque guarda, abrirle la puerta a alguien, ¿qué va a decir este tipo? No es fácil. Y al principio fue anárquico, porque algunos salían para cualquier lado. Porque, insisto, ser veterano de Malvinas no es certificado de buena conducta. Todos tenemos nuestras cosas y los veteranos de Malvinas también las tenemos. Así que agradecerles a ellos, a mi pueblo, que cada vez que paso y salgo a caminar, la gente me abraza. ¿Cómo andás, Diego? A mis amigos y a mis conocidos, y que ahora me agradecen. Y nuevamente digo, no es falsa modestia, con el tiempo agradezco haber estado al lado de grandes guerreros, a mis compañeros de sección. Yo he visto lobos convertirse en oveja y oveja convertirse en lobos. Eso también se los quiero agradecer porque me protegieron de alguna forma. Yo no hablo mucho de mi sufrimiento, sino hablo de las cosas que he visto hacer a mis compañeros, y estoy agradecido que me hayan dado ese espíritu de vida y de sobreponerme a algunas cosas. Así que estoy muy agradecido a la comunidad educativa, que te permite hablar y explicar, y que esto no quede como mensaje, que no quede que yo cuando cierro y charlo en la escuela les digo a los chicos, los miro de frente y les digo, ustedes tienen armas para recuperar nuestras islas. Y entonces las maestras dicen, guarda, ¿qué estás diciendo? Sí, digo, en las mochilas, en los libros, en los lápices, ahí están las armas. Alguno de ustedes tiene que salir un buen dirigente para que nos ayude a recuperar Malvinas por la paz. Basta de guerras, por favor.